Buenos días, tengan todas y todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, 8 de marzo del 2022. Como ya trabajamos en el curso anterior, en la clase anterior, estaríamos en estos días abordando lo relacionado a los totalitarismos. Empezamos trabajando con lo de Italia, pasamos en algún momento a la teoría de Antonio Gramsci para tratar de comprender la hegemonía y la manera en que se estructuró ese bloque histórico en Italia y en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Sería de las primeras 2 décadas, ¿no?, del siglo XX, y después también cómo pasó esta visión del fascismo italiano, que fue una creación de un ex socialista y también periodista, y que finalmente le dio sentido a un sistema que revitalizó toda la lógica monárquica, una perspectiva absolutista que ya se creía agotada. Como no le dio vida al absolutismo como tal, le dio vida a algo que ellos llamaron el totalitarismo, que fue la construcción de esta política en la que se condensa todo el poder en la figura de un dictador y que también le da sentido a un Estado a partir de algunos criterios bastante particulares. En el caso de Italia, la lógica del Imperio Romano, ¿no?, de revitalizar esa historia, esa visión del pasado glorioso del pueblo italiano. Y por otro lado, en Alemania, después será el Tercer Reich, ¿no?, la idea de volver a establecer un imperio y llevar de nuevo a Alemania a ser grande, como ellos consideraban que era, después de haber quedado seriamente lesionados en su espíritu nacional, economía y también en su visión del mundo como sociedad después de la Primera Guerra Mundial. Después de haber perdido ese conflicto, Alemania queda en un mal momento, digamos, y empieza también a sufrir los embates de la economía, la situación de la crisis económica de los años 20 al final, ¿verdad? De los años 20. Y por otro lado, la inflación y todos los impuestos y toda la, las condenas que se establecieron como por ser perdedores de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania tenía que pagar por los daños que provocó durante la Primera Guerra y a partir de ahí se firma algo que ellos llaman el Tratado Infame de Versalles, ¿no?, que es la paz de Versalles, donde se establece que Alemania va a tener que hacer ciertas cosas para poder restituir a Europa después de la Primera Guerra Mundial. Hitler pues desobedece a eso, ¿no? Esa parte de la historia estoy seguro que ustedes la conocen mejor que yo incluso, y sabrán que la situación de Alemania después de todo estos reveses que sufre como perdedores de la Primera Guerra, la transforman y la capitalizan para buscar una revancha después, que es la de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, más allá de esos pormenores históricos, lo que nos interesa es la visión de los sistemas políticos. Y en este caso, el sistema que se va construyendo a partir de toda esta frustración y de toda esta confrontación también con la izquierda organizada, digamos, con los bolcheviques o con la Liga Espartaquista en Alemania o con el Bienio Rojo que se establece en Italia. En el caso de Alemania, particularmente, cobra algunos matices que no se habían visto antes porque no se había sistematizado nunca una ideología de este tipo en un Estado. Y eso es algo que vamos a ver hoy, cómo se construye esa versión del fascismo, digamos, de Italia, que en Italia pues la tuvo bastante fácil. No fue fácil, digamos, para Mussolini totalmente, pero no fue algo tan complicado. Primero por el hecho de que Italia estaba todavía en tiempos de una monarquía. Por otro lado, porque había la venia de parte del rey para Benito Mussolini y que les cuidara de la situación de los bolcheviques, ¿no?, y de los comunistas. Y por otro lado, porque había una gran masa analfabeta que estaba dispuesta a movilizarse con tal de solucionar las problemáticas que les habían aquejado durante toda la vida. En Italia se sabe que la manera en que Benito Mussolini unificó al campo fue ofreciendo propiedad privada para todos los campesinos en el sur, una pequeña parcela de tierra. Él sabía, como socialista y como miembro del Partido Comunista Italiano en algún momento y teniendo esa visión y conocimiento de la realidad social y económica del país, ofrece a todos los campesinos del sur un pequeño espacio de tierra porque sabe que los minifundistas tienden a ser latifundistas.
Esa era una de las razones también que detenía al movimiento revolucionario en Guatemala para trabajar el tema del agro. Y es que siempre el campesino va a buscar la propiedad de la tierra. Y siempre que tiene la propiedad de la tierra va a buscar avanzar sobre más. Es algo muy natural, algo que pasa comúnmente. Una persona pues quiere la tierra y quien está y que se ha dedicado históricamente al trabajo de la tierra, esta visión fisiocrática, digamos, estacionaria de la producción agrícola, obviamente va a querer tener más espacios. Y eso lo sabía Mussolini y lo trabajó bastante bien. La forma de convocar a todos los italianos del sur fue eh, promover una reforma agraria, pero no bajo el ejido del socialismo, sino bajo el ejido del fascismo, es decir, bajo su dirigencia, lejos de los comunistas, lejos de Rusia, lejos de la Unión Soviética. Y pues bueno, hoy vamos a ver esto para que ustedes lo puedan observar de mejor manera. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, por favor, manifiéstenlo ahora. Recuerden que tienen una hoja de trabajo para el día viernes, ¿verdad? Que ya les quedó desde la semana pasada. Solo vamos a regresar un momento sobre lo que se vio en la clase anterior, que era esto de Italia, y después algunos detalles que varían y que le dan un sentido diferente a la situación en Alemania que a la de Italia, ¿no? Por acá estaba lo que, ¿no? Cómo fue construido el autoritarismo, por qué fue que llegó el fascismo al poder, lo del bienio rojo, que era la participación de los obreros organizados en diferentes frentes y que al final estaban agudizando las condiciones y estaban de cierta manera perfilando un posible estallido revolucionario en Italia, ¿no? Ahora esta, que era la marcha sobre Roma, pues esto ya también se les mostraba en la clase anterior, aquí va Mussolini acompañado de los camisas negras, ¿no? Que eran los fascistas, y llegan al poder en Italia. En Alemania, Hitler trata de revivir y de revitalizar esta lógica y de también el hacer una marcha, pero la idea de él era la del golpe desde la taberna, ¿verdad? Era gestionar una reunión con todos sus aliados para posteriormente tomar el poder violentamente. Sin embargo, pasaba en Alemania varias cosas que no pasaban en Italia y que eran parte de su época y también de su lógica. Y es que Alemania pasó a ser parte de los estados democráticos en primera instancia, era de los primeros estados democráticos de Europa. Y eso por un lado, y por otro lado, que ya existía una visión diferente del Estado que en Italia aún no había llegado. Por acá está el push de la cervecería, ¿no? La idea era empezar en Baviera con un movimiento que iba a canalizar todo el descontento de sus hombres. ¿Quienes integraban el partido nazi? Eran ex soldados, obreros desempleados y varios tipos de personas que habían sido víctimas también de la guerra, del desempleo, que veían todas sus frustraciones manifestadas en el discurso de Hitler. La idea era que de esta gran crisis iban a salir con un nuevo gobierno y que ellos iban a liderar esta marcha, digamos, sobre Berlín. Sin embargo, no se dio. Primero porque ya estaba establecida una república. Eso es algo que también es clave para ustedes en el curso de sistemas políticos. No existía una monarquía, sino que se estaba un paso más allá en el avance hacia el Estado moderno democrático. Y es que ya existía una república. En Italia, en cambio, había una monarquía. En Alemania, pues ya había otro tipo de dispositivo político para organizarse. No era algo tan sencillo. Y la república como tal tenía también un ejército y una policía que obedecían a sus órdenes. Por otro lado, a diferencia de Italia, sí, de Italia, en Alemania el socialismo y el comunismo tenían mucha más fortaleza. Es decir, la opción violenta del nacionalsocialismo no era un partido mayoritario en esos momentos, porque ya existía una izquierda que era fuerte. La historia de Hitler y su ascenso al poder es la de un partido pequeño, sin oportunidades, con un discurso extremista que nadie
temía porque era algo que no era posible que llegara al poder. Poco a poco fue caminando, convenciendo gente hasta que llegó. Y por otro lado, existía una constitución, ¿verdad? Y una constitución que le daba sentido a un parlamentarismo constitucional. Y esto hacía que todos los partidos representados no permitieran o no veían como una opción el movimiento de un caudillo que iba a llegar al poder como lo quería hacer Hitler. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí hay algunas diferencias entre los nazis y los fascistas que son importantes y que considero que son necesarias de conocer. La importancia, la clave esencial, bueno, obviamente hay claves históricas, ¿no? Una de estas son las de que había en un lugar una monarquía, en el otro había ya una república. Eso por un lado. Por otro lado, había un sistema de partidos fortalecido en Alemania que en Italia no existía. Pero también había algo más, una diferencia muy importante, y es en la lógica y el discurso de los alemanes. Y es que los alemanes sistematizan un sentimiento que ya existía en Europa desde hacía varios años, que incluso en Rusia se había explotado en algún momento con un documento que se llamaba los protocolos de los sabios de Sion. Y la idea de este documento era la de, a través de ciertas falacias, ir posicionando una teoría de la conspiración que hasta hoy todavía existe y hay muchas personas que la creen como cierta, sobre el dominio del mundo por parte de una élite judía. Y esta élite judía con el tiempo se iba a unir con los comunistas. Entonces era una élite judeo-marxista que iba a dominar el mundo y que pretendía dominar el mundo. Esta visión Hitler la sistematiza y le empieza a dar un sentido, incluso rescata los documentos de Nietzsche, y a través de una lectura distorsionada del superhombre y de otras de sus obras, mediadas por su hermana que era nazi, la hermana de Nietzsche, Hitler finalmente construye una retórica racista, delimitada racialmente y también de manera malintencionada, digamos, que da sentido a la lucha étnica. Y la lucha étnica al final para Alemania se transforma en la clave para el gobierno. Después Hitler escribe un libro que se llama Mi lucha, y en ese libro plantea todas sus visiones raciales, sus visiones de Estado, y es un programa de Estado, pero curiosamente es el único programa de Estado que establece el racismo como doctrina estatal. Es decir, el Estado no es el que va a dominar una clase sobre otra, el Estado no es el que va a organizar a las personas, sino que el Estado, según Hitler, era el encargado de ejercer la discriminación racial, porque era el Estado expresión de una raza sobre otra. Y en este caso, la raza aria era la que había y daba sentido a toda esta maquinaria gubernamental que posteriormente iba a ser utilizada en contra de las minorías étnicas nacionales en su país y en toda Europa, ¿no? En los lugares donde los nazis habían llegado. Esa es la diferencia quizá fundamental entre la visión de Italia y la de Alemania. En Italia existe una perspectiva de clase, un odio clasista, porque los que están rebelándose son los comunistas, son los pobres, los proletarios. En cambio, en Alemania el odio se expande no solo hacia la clase, sino también hacia la perspectiva étnica. Y lo étnico es algo muy difícil de revertir. Digamos, la clase se puede alienar, una persona puede fingir ser de otra clase o puede pretender no utilizar un discurso o ser solidario con uno u otro grupo. Pero en el caso de lo étnico, la visión es mucho más tajante, ¿no? Se establecen incluso hasta criterios raciales al estilo de finales del siglo XIX, como lo de medir cabezas y lo de establecer fenotipos superiores e inferiores. Ustedes no se recuerdan de aquello de los humanos brachiocefálicos o que había mediciones de cabezas y se suponía que una persona era más o menos inteligente a partir de su eh, posición racial. En esa lógica, Hitler establece una serie, no solo él, ¿verdad? Sino que es toda una maquinaria de antropólogos y de biólogos y genetistas
que empiezan a construir toda esta doctrina racial a partir de la percibida y anhelada superioridad de la raza aria sobre todas las demás. Este discurso se ha irradiado por el mundo y hay gente que todavía lo cree, todavía lo tiene bastante arraigado en su manera de ver las cosas. Y es un discurso obviamente eurocéntrico y posiciona a los pueblos europeos en el tope, digamos, de la escala o del triángulo este de las diferencias raciales mundiales. Por otro lado, también empieza a aplicar algo que se llama la eugenesia. La eugenesia es toda esta génesis de las razas y de la supuesta evolución y lo que hace que unos sean mejores o peores dependiendo de su fenotipo. Entonces, esta diferencia fundamental también le da un sentido más cruento y también más radical a lo que después se conocerá como el Holocausto, ¿no? Que es la eliminación de grupos étnicos, raciales y también de personas de minorías con discapacidad, o incluso también personas de la diversidad sexual son ejecutadas partiendo de la lógica de que eran eh, inferiores en términos de la eh, taxación que los nazis hicieron de la raza, ¿no? Esa estratificación de lo que supuestamente era mejor y peor. Pero bueno, a partir de eso, esas son algunas de las diferencias, ¿no? Quizá de la esencial, esta diferencia entre lo racial y lo clasista. Los italianos se fueron por lo clasista y los alemanes se fueron también por lo racial. Ahora quiero mostrarles por acá una presentación que era sobre todo esto del ascenso de los nazis en Alemania hacia hacia la construcción de su perspectiva. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Cuando llegamos a este punto, a veces quisiera preguntarles a los estudiantes, regularmente lo hacíamos en algunos cursos de etnicidad, pero esto era con estudiantes mayas. ¿Ustedes creen que existen razas? Si alguien puede responder, por favor. Tal vez solo los animales, licenciado. Aparte de los humanos, que son los animales racionales, pero los animales que no son racionales. Gracias, Kevin. Hay una visión sobre las razas, ¿no? Y es que regularmente todos, Freddy dice que también no lo cree. Hay una explicación sobre esto, ¿no? Y al final, después de la Segunda Guerra, hubo un análisis desde la perspectiva de la ética científica y se analizó, ¿verdad?, cómo estamos compuestos los humanos y encontraron que la mayoría de humanos tenemos una misma composición, el mismo número de cromosomas. Incluso Jean Piaget, no sé si han escuchado alguna vez hablar de él, si alguien estudió educación, habrá escuchado su perspectiva sobre la educación y el desarrollo de los niños. Pues Jean Piaget establece algo que se llama la epistemología genetista. En esta epistemología establece para frustración de la mayoría de detractores de las ciencias sociales, que en las ciencias sociales sí hay algo que se puede medir, porque se repite en la mayoría de humanos, con algunas muy pocas excepciones, y es la manera en que conocemos el mundo, los procesos de desarrollo cerebral. Y establece que de cierta edad a cierta edad hay una manera de ver las cosas, de cierta edad a cierta edad hay otra, y las cosas van evolucionando de esta manera. De esta forma, Piaget, al igual que otros científicos que analizan el desarrollo mental, descubren que la mayoría de humanos somos iguales. En ese sentido, no existe la idea de la persona superdotada o genio, sino lo único que existe son exposiciones a diferentes situaciones que hace que una persona sea que sea proclive a una u otra perspectiva. Y por otro lado, también algunas situaciones que hacen que quizá la persona no sea superior o inferior, sino que tenga cierta preferencia hacia X o Y desarrollo o X o Y información, o que le guste X o Y cosa. Finalmente, se destrona esta visión de que hay personas que tienen una psique superior, es decir, eso del genio que les gusta tanto a algunos biologistas norteamericanos,
donde miden el IQ, ¿verdad? Que es el coeficiente intelectual, y que finalmente no es tan así, ¿verdad? Las personas expuestas todas al mismo contexto y al mismo eh, clima y a los mismos recursos y a los mismos beneficios llegan al mismo lugar, ¿verdad? Es algo bastante, hasta cierto punto, lapida esa visión de la genialidad que muchas veces se cree tener. Si se dan cuenta, en ese sentido, no tendría por qué existir la visión de un abanderado o de una persona que está en primer lugar o el cuadro de notas, porque lo que se refleja en esto no es que la persona sea más o menos inteligente, sino lo que se refleja es que aplicó más o menos esfuerzo en su proceso de educación. Si lo vemos así, es algo que nos va moviendo esquemas, ¿verdad? Es una lógica bastante humana, objetiva, materialista. Materialista no porque sea que solo le gusta lo material, ¿no? Sino porque es materialista de la perspectiva marxista. Es decir, la realidad genética determina a la mayoría de humanos. Y en este sentido, no hay razas, sino que solo hay una raza, que es la raza humana. Compartimos el mismo número de cromosomas y las mismas características físicas por dentro, digamos, con una persona en Asia, en África o en cualquier otro lugar. Lo único que cambia es la expresión fenotípica, ¿verdad? Por ejemplo, el color, la pigmentación, en unos casos es un poco más, está un poco más condensada, entonces la piel es un poco más oscura y en otros casos no, color de los ojos y otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero es nada más la situación a la exposición climática. Si lo vemos así, la visión de las razas superiores o inferiores empieza a cambiar. Hay por ahí todavía en Guatemala, por ejemplo, una visión muy arraigada en algunos departamentos. Eso se los digo a partir de mi experiencia personal, no creo que sea así generalmente, pero al final uno comparte lo que conoce desde alguna perspectiva. Y hay algunos departamentos como Alta Verapaz, ¿no? Como Cobán, donde hubo la llegada de alemanes durante finales del siglo XIX, acompañando a don Justo Rufino Barrios para la siembra de café. Y todo el discurso este de la superioridad o inferioridad se empezó a arraigar en la población eh, de allá. Y se habla incluso de que hay algunos quechís que son superiores a otros porque tienen un pasado alemán. O también lo que sucede muchas veces es que las personas en países como Guatemala hablan de algunas características raciales que denotan su procedencia, digamos, de alguno de los pueblos originarios de América Latina. Y estas cosas son utilizadas para discriminar o para señalar o para establecer una pigmentocracia, que en países como Guatemala es grave. Hay otros que están peor, sí, pero si volteamos a ver solamente el caso de Guatemala, nos vamos a encontrar que aquí todavía hay eh, una discriminación étnica, racial y de género también bastante fuerte, ¿verdad? Y es parte de nuestra historia colonial, de nuestra historia como país que todavía vive bajo el dominio de élites que no permiten también que algunas perspectivas científicas existan. Pero estamos viviendo con una historia que ya pasó hace bastante tiempo, ¿verdad? Que ya incluso fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, pero en Guatemala todavía tiene vigencia. A veces sorprende ver a algunas personas que todavía tienen un discurso de extrema derecha casi nazi en la misma escuela de ciencia política. Es parte de esta dinámica de lo que se dice y se cree. Y por otro lado, ahora que vamos a hablar de Hitler, él hace algo que es el culmen, digamos, de lo maquiavélico, ¿no? Y es que habla sobre el fanatismo y señala que el fanatismo es bueno, bueno para un proyecto nacional socialista como el de él, y que tiene que ser utilizado para poder movilizar un proyecto político. Es decir, que un mandatario tiene que rodearse de fanáticos, y los fanáticos van a ser manipulables y van a hacer que un proyecto llegue lejos.
hace un símil con el cristianismo y dice que el cristianismo no hubiera llegado tan lejos si no hubiera tenido toda esa horda de gente fanática que lo llevó hasta donde lo tuvo. Es decir, que eran capaces de matar por una idea o por una perspectiva del mundo ulterior o del mundo de los cielos o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces con esto de la presentación. Ya saben que si quieren participar pueden hacerlo. Esta es una presentación que se hizo desde que empezó lo de la pandemia, ¿verdad? La idea era construir un discurso sobre todo lo del totalitarismo. Ustedes han visto esta película, El Gran Dictador, de Charles Chaplin, muy buena, pero se pone aún mejor cuando se descubre quién era Chaplin. Es que Chaplin era, primero, señalado de ser comunista, y por otro lado era judío. Hace esta película en 1940, donde se burla de Hitler, de Mussolini y de sus perspectivas del mundo que le parecían al final tragicómicas. Y si se veían en frío, era posible descubrir esa traza de locura detrás de todas sus acciones, pero las personas que estaban viviéndolo y que estaban presenciándolo, obviamente no lo veían así. Eran presa de esta retórica y también trabajo de masas y de propaganda que los hacía entrar en una dinámica del fanatismo, ¿no? Entonces, si no lo han visto, les invito a que lo vean. Primero, el fascismo y el nacionalsocialismo tienen como clave la visión de la antidemocracia. Es decir, lo que va a movilizarse todo el tiempo es una visión donde no todo el pueblo puede participar, donde no está abierto el camino del Estado para las personas que ellos consideran inferiores o ignorantes, sino que va a estar nada más para la dirigencia de una persona o un partido que sabe y tiene la retórica y la clave para el avance de un país. Hay una escena muy buena de esta película donde llega Benito Mussolini a verse con Hitler y había una lucha de egos entre ellos dos. Y la primera era que obviamente Hitler y Alemania pues tenían una visión bastante sistemática de las cosas, era una visión más moderna y avanzada, pero el ego de Hitler se veía lesionado frente a la grandilocuencia y el porte de Benito Mussolini. Entonces había por ahí la percepción de que Hitler se sentía intimidado o humillado por Mussolini, por esa manera de ser grandilocuente del Duce, ¿no? Pero bueno, era una escena de estas bastante curiosa sobre lo que pasaba y lo que supuestamente pasó en esa reunión. Como ya decíamos en la anterior clase, ¿no? La visión de la democracia permitió la existencia de los partidos extremistas. Por un lado, permitió la existencia del Partido Comunista en Alemania y en esencia el Partido Comunista no va a ser un partido que va a creer en la democracia, porque es un partido que busca la instauración de la dictadura del proletariado, como vimos en el libro de Lenin y como también lo hemos estado repitiendo en las clases anteriores. En ese sentido, el hecho de tener a un partido comunista significaba también el peligro que representaba la visión del comunismo y el avance del Partido Comunista, de los obreros, de los proletarios, hacia el poder. Se podría decir que estaban influenciados por algún tipo de fanatismo los bolcheviques y los comunistas. Obviamente había por ahí alguna comprensión de una visión científica del mundo y también había la orientación no hacia el poder nacional, sino hacia el poder global, internacional. La idea de los eh, comunistas siempre ha sido la de establecer un mundo sin fronteras y donde el Estado burgués es completamente demolido. En la misma internacional comunista, si ustedes escuchan, hay un momento donde dicen vamos a hundir al imperio burgués, porque esa es la retórica y esa es la visión. Y el imperio burgués no está representado solo por las élites de un país o por los egos de uno u otro mandatario, sino que es un sistema. Es un sistema gigantesco que tiene que ser demolido también por parte de los proletarios. Y los proletarios son esa masa
eh, amorfa, gigantesca, que va a avanzar para destruir a la burguesía. Por ahí algunos que señalaban que la vía, más que si leen a ustedes a Paulo Freire, por ejemplo, en algún momento, él escribe un libro que se llama La revancha del oprimido. Y en La revancha del oprimido señala que el odio de clase, después de tantos años de sufrimiento y también de la construcción del mito de la burguesía y de la forma en que se va explotando la perspectiva de clase, dan como fruto un odio de clase bastante arraigado y bastante fuerte, que va más allá de pensar este tiene más que yo o menos que yo, sino que es el odio de la aniquilación del otro. Y este odio pues tiene que ser hasta cierto punto domesticado, manipulado y tiene que tener un sentido, ¿no? Odio clasista. Es algo interesante, ¿no? Es una de las cosas que hay que analizar, pero que regularmente no se analizan desde una perspectiva psicológica ni psiquiátrica, sino que es nada más una visión política de lo que fue. Un poco de esta situación se puede observar al final de la Segunda Guerra Mundial con la llegada de los rusos a Berlín. Era la revancha de los rusos sobre todo lo que le habían hecho los alemanes a Rusia y cuántos muertos hubo durante la guerra del lado de Rusia. Era una cifra espantosa. Posteriormente, pues todo ese odio de clase y la revancha se dio en Berlín de una forma dramática, ¿no? Las mujeres alemanas fueron las que pagaron al final por esta situación. Bueno, esto ya lo hemos platicado, ¿verdad? ¿Por qué fue que los alemanes entraron después construyeron el nacionalsocialismo con tanta fuerza? Y es porque había, ¿verdad?, esta visión de su orgullo que fue completamente demolido. Muchos alemanes cuando veían a Hitler y la idea esta de volverse a ser grandes, un poco parecido a lo que Donald Trump también decía, eh, veían con buenos ojos la perspectiva de los nazis, porque era la posibilidad de reivindicarse, la posibilidad de dejar de ser un país miserable, un país que había perdido, un país que estaba subyugado por la guerra. Sea, un poco lo que le pasa a muchas personas en países como Guatemala, ¿no? Cuando algo bueno le pasa al país o cuando alguna persona triunfa afuera y representa al país, resulta que se transforma en un héroe porque levanta ese orgullo nacional que en Guatemala está siempre por los suelos, ¿no? Pero el orgullo nacional es una formación muy de principios del siglo XX y ahora los estados modernos ya no están sobre esa lógica, pero Europa está en otra dinámica. Bueno, aquí se establecen y aparecen las fuerzas políticas, ¿no? En Weimar, donde están los comunistas por un lado y la bisagra, que son los socialdemócratas, frente a los nacionalsocialistas o los de la extrema derecha. En Alemania sucede algo que ojalá no estemos nosotros también a la puerta de eso con este conflicto en Rusia, pero eso es la hiperinflación, ¿verdad? La escasa posibilidad adquisitiva que tenían las personas con el dinero alemán. Incluso fue una devaluación brutal. Se hablaba del paso del valor frente a un dólar, de casi 1 millón de, no sé si eran marcos en ese momento, creo que los marcos surgen después. Pero la moneda alemana se devalúa completamente y el poder adquisitivo de la sociedad es nulo durante el proceso de la crisis económica de 1929. Esperemos que eso no suceda ahora en países como Guatemala, ¿no? Ya están viendo ustedes que la gasolina sube a 3, 4 quetzales el día y no sabemos hasta qué precio irá a alcanzar. Y eso va a repercutir, obviamente, en todo el precio de la canasta básica y la economía del país. Esperemos que no sea el momento en el que por fin se devalúa el quetzal, a menos que la Junta Monetaria y alguien decida subsidiar los combustibles o hacer algo para frenar esta crecida inflacionaria. Sobre el golpe que ya habíamos hablado, ¿no? El intento de golpe de Estado, pero que no se dio por la situación muy diferente en Alemania y en Italia. Y por último, este libro. Yo no sé si ustedes han leído este libro alguna vez, o si en algún curso lo han leído, pero bueno, antes
En las otras clases, pues yo les recomendaba que lo leyeran, ¿no? Había personas que se aficionaron mucho al libro y que les parecía bastante atractivo todo lo que decían. Y es que las claves que utiliza Hitler en este caso son claves de los metarrelatos. Ya no existen metarrelatos en el mundo. Los metarrelatos son esos libros que las personas van leyendo y que van sintiéndose convocadas a hacer algo. Y en el caso de Hitler, en Mi lucha, él plantea por qué ese odio contra los judíos, por qué la visión del Estado Nacional Socialista, y por otro lado también plantea la posibilidad de avance sobre los territorios eh, del este de Europa. En este caso sería contra lo que era el bloque soviético, ¿no? Y aparte señala algo más que en anteriores ocasiones no se había dicho, y es que vincula el marxismo con el judaísmo. Dice que el marxismo es toda una creación judía y que empieza a encontrar también las trazas de algunos escritores marxistas como Marx, por ejemplo. Obviamente es el marxista número uno y que era judío. Posteriormente otros que también lo ven como parte de esa ciencia judía, que lo único que trata de hacer, según los nazis, es mantener esa estructura de explotación global de la élite sionista. Esta es la opinión de ellos. Y en este libro, pues sistematiza todas estas ideas. Y finalmente, el libro se transforma en un bestseller cuando él ya llega al poder en 1933. Obviamente porque ya estaba en el poder y porque obliga a que se regale incluso hasta en las bodas el libro para las personas que estaban contrayendo matrimonio. Y en otros lados, porque también se empieza a establecer como un nuevo programa de Estado y de gobierno. Pero el programa es un programa bastante distorsionado de lo que tendría que ser la política. Es decir, el racismo hecho política pública, el exterminio, ¿no? Bueno, y después hacen varias cosas, ¿no? Ya el camino para llegar al poder de Hitler, ustedes creo que lo conocen también, y de todo, ¿verdad? Hasta el hecho de incendiar el mismo parlamento para después culpar a los comunistas y para tener una excusa también para ir contra ellos. Hace poco hubo una edición, eso vamos a ver hoy, hay por ahí un debate sobre si se debe publicar esto. El libro Mi lucha fue proscrito en Alemania y la posibilidad de publicarlo se iba a dar después de 70 años. Y llegó el momento en el que tenía que ser. Y en el 2016 se volvió a publicar en Alemania, pero quienes lo publicaron lo hicieron con una serie de observaciones y de advertencias para que el libro no cobre ese, ese valor de movilización y de retórica política que tiene. Y obviamente también varios grupos judíos que sufrieron el holocausto se quejaron y no permitían, porque de alguna manera se estaba permitiendo que se estableciera de nuevo un grupo o una élite o una movilización a favor del nacionalsocialismo y que pues ya sabían en qué iba a desembocar eso, como siempre ha sido. Y la verdad que el nacionalsocialismo y la extrema derecha en Europa avanza de esta manera, ¿no? Ahora está habiendo por ahí algunos grupos neonazis que han surgido en España y que revitalizan toda esta visión del franquismo, de las falanges, y por otro lado también hablan del nacionalsocialismo, y es un movimiento que si se descuidan va a cobrar bastante fuerza. Y como expresión política ya tiene sus partidos y es probable que esa derecha extrema avance, como veíamos en aquel documental, ¿no? Donde los jóvenes estaban dándole un sentido al nacionalsocialismo bastante renovado, digamos, con la intención de hacerlo surgir de nuevo. Por aquí algunos rasgos de este totalitarismo nazi. Primero denuncia el Tratado de Versalles, es decir, ya no lo obedece, y a pesar de que Alemania tenía prohibida la construcción de maquinaria liviana y de armamento, pues llegan a hacerlo otra vez. Aquí es cuando aparece el tema de la soberanía. Después proscriben a los otros partidos políticos, específicamente al comunismo. Eso también pasaba en Guatemala. Hasta hace algunos años se retiró una ley que decía que en el servicio exterior guatemalteco no podía haber ningún comunista. Era
parte de esa persecución y del Estado contrainsurgente anticomunista que se estableció en el país y que en Alemania y en todos lados pues estaba también de la mano del nacionalsocialismo. Y por otro lado, algo que logra y que hace que exista un ánimo favorable para los nazis es que la gente ya no está desempleada, ya los ocupa construyendo armas. Por aquí otro rasgo, ¿no? Todo el poder se le da al mandatario, en este caso a Hitler. Había algo más que era la visión del país consumiendo solo sus productos y haciendo una economía autosostenible, es la autarquía. Una vez han escuchado de ese término en los cursos de economía, una economía autárquica, ¿verdad? Donde no tienen que ver con el comercio internacional, sino que nada más con lo que se consume a nivel local. Y es algo muy curioso que en todos estos grupos neonazis que les comento, hay por ahí la tendencia a consumamos solo lo nacional, consumamos solo lo que se da en tal o cual región, con el objetivo de mantener al país aislado. Y por otro lado, luchar en contra de la migración internacional, que es, según los nazis contemporáneos, el principal mal de Europa en estos días. Bueno, la persecución de las minorías étnicas, que ya lo habíamos señalado. Y por otro lado, algo que en la carrera de Relaciones Internacionales también señalan bastante, es una visión desde el paradigma realista, ¿verdad? La única manera de relacionarse con otros estados es a través de la guerra. Y no existen esos lazos de cooperación o de trabajo en conjunto o de poder integrarse, sino que todo es una relación ríspida, una relación tensa, porque los recursos del otro pueden ser míos y los míos pueden ser de él, entonces lo que vamos a hacer es defendernos o atacar. Y la parte quizá más dramática de todo el totalitarismo y que es un rasgo que se repite de manera continua en todos los regímenes totalitaristas, los sistemas políticos totalitarios, es el culto a la personalidad. Esta construcción de una personalidad omnipotente, cerca ya de ser alguna deidad. Era lo que hizo Franco en España cuando él se declaró incluso a la misma altura del Papa, ¿no? Entonces él era el líder del Estado, líder de la Iglesia y líder de todo, porque era la autoridad moral del país. Y este culto a la personalidad, bueno, en España duró bastante tiempo hasta que él murió, pero en otros países, como en Alemania, por ejemplo, se establecieron con la visión de la raza y de el Führer, que era el personaje que estaba en la cima, digamos, de toda la escala social y política. Por ahí, después de esto, vamos a ver, después de esto que hemos visto ahora de Alemania, cómo sigue el totalitarismo. Sigue el totalitarismo, aunque cobra otros rostros y también algunas lógicas ideológicas diferentes. Ya no es el nacionalsocialismo, ¿verdad? Pero hay totalitarismos de otro tipo. Por acá aparece lo que vamos a ver en próximos cursos, ¿verdad? La visión de Mao, libro rojo. Y por otro lado también está Muammar Gaddafi, ¿verdad? El libro verde, que es toda la visión del totalitarismo de los pueblos del Medio Oriente. Pues bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o un comentario, por favor, antes de que pasemos a estos videos cortos sobre mi lucha de Hitler. ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, entonces vamos a... Aquí hay un debate sobre la publicación del libro Mi lucha en el 2016. El- ¿Se debía o no publicar algo como con este contenido o con estas claves retóricas? ¿Se debía seguir promocionando esto? Pues esta es la discusión que tienen estos dos autores.
en este video corto. Entonces, por favor, solo les voy a pedir si lo escuchan y si lo ven. ¿Lo escucharon? Sí, licenciado, se escuchó. Bueno, vamos ahorita. En caso de que no lo hayan hecho, leerían la biografía de Hitler, la venderían en sus librerías, verían bien que se expusiera en las tiendas, en los escaparates. Bueno, pues a esta polémica se enfrenta Alemania en este momento y en unos días también España. Para hablar de ello hemos invitado a Emilio Cammani y a Ricardo Artola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muy bien. Si queréis empezamos contando la historia, y es que Mein Kampf, que es la autobiografía de Hitler, también el libro donde él vuelca su ideario y también donde reflexiona sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, tenía unos derechos de edición que estaban en posesión del Estado de Baviera. Esos derechos de edición han caducado, tenían 70 años de derechos de propiedad y han caducado, entonces ahora ya se pueden publicar libremente. ¿Lo publicamos o no lo publicamos? Y además lo publicamos en edición crítica o simplemente el texto y que cada uno ahí saque sus conclusiones. ¿Quién se lanza primero? Pues si quieres empiezo yo. Cualquier editorial que quiera publicarlo, que lo publique. Si alguien quiere hacer una edición crítica, pues una edición crítica. Que alguien quiere publicarlo en Mondo y Lirondo, Mondo y Lirondo. Que se quiera hacer una traducción nueva, más estudiada o mejor de las que hay existentes, pues también. Que la quieres publicar directamente en alemán, pues en alemán. A mí me parece que el libro tiene muchísimo interés desde el punto de vista historiográfico. Por otra parte, puesto que la historia le interesa a tantísima gente sin necesidad de dedicarse profesionalmente a eso, y es más, los historiadores, o sea, Ricardo Artola, ¿qué haríamos si a la gente no le interesara la historia nada más que a los que no nos dedicamos a eso? Pues no haríamos nada. Entonces, pues si alguien quiere irse directamente al documento en vez de ver la opinión de otras personas que lo han examinado, lo han estudiado, pues ¿por qué no? Va a una librería, coge y lo compra y ya está. No le veo mayor problema. En este sentido, la política de Alemania hasta ahora no me parece muy, no sé, muy democrática. Ricardo. Sí, yo la verdad es que coincido, o sea, yo creo que es un reflejo de algo que por otro lado a mí sí me parece bien, que es que en Alemania haya habido un control más o menos férreo de la simbología nazi, que si no se hubiera incluido en sus leyes fundamentales, pues probablemente hoy en día, que ya ha transcurrido mucho tiempo, pues veríamos esvásticas en las calles alemanas. O sea, esto es un poco la otra cara de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú legislas, pues o yo no sé nada de derecho, tú eres el experto, pero quiero decir que cuando legislas o metes todo dentro o si empiezas a hacer excepciones es más complicado. Entonces yo creo que lo de la prohibición del Mein Kampf en Alemania responde a este asunto de la prohibición de todo lo que llevaba aparejado pues el nazismo. Pero vosotros sabéis que varias de las afirmaciones que aparecen en este libro de principios del siglo pasado, de 1925, creo que es la primera edición, y 28 el segundo tomo, el primer tomo y el segundo tomo, atentan contra los valores fundamentales y los derechos humanos. Pero también, o sea, son los principios del genocidio. Sí, pero es que hay muchos libros que se publican libremente porque no, digamos, tienen ese contexto y que digamos que también dicen barbaridades y que como no se ha legislado... Bueno, y es que de hecho, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que son los que encarnan una parte importante de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, se ha publicado libremente. O sea, este es un problema más de Alemania y que Alemania, por extensión, ha, entre comillas, contaminado la forma de abordarlo. Pero yo creo que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, hay una edición canónica desde hace años y es un problema que ni se plantea, ¿no? Hay libreros que en Alemania se niegan a venderlo a no ser que el cliente lo encargue y mucho menos a exponerlo en los escaparates. Eso también me parece bien. ¿A ti no te parece? ¿No quieres exponer en tu escaparate un libro que te desagrada o que te parece que estropea o que no es de la calidad de lo demás que tienes? ¿Y por qué no? Ahora, si te viene un cliente que te lo pide y tú estás en condiciones de dárselo, pues ¿por qué no? Si es que me parece que en un país libre eso es lo que debe ser. Por otra parte, es que además Mein Kampf, o Mi lucha, es un libro extraordinariamente interesante para entender la estrategia de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, Hitler podría ser un genocida, un tipo atrabiliario, incluso chiflado, pero lo que no era ningún tonto. Y el cómo examina todos los errores que comete el Segundo Reich y que él en su Tercer Reich no quiere cometer, está muy bien. A mí la única cosa que se me ocurre donde Hitler
se equivoca reiterando la estrategia de la Primera Guerra Mundial es en la guerra submarina, pero todo lo demás trata de contrarrestarlo. Y la prueba de ello, por eso se salva Inglaterra, porque él comprende que así como Alemania lucha contra Inglaterra en la Primera Guerra Mundial y por eso la pierde, él en la Segunda no puede de ninguna manera enfrentarse a Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra se empeña en no aliarse. Lo ve como el único aliado, incluso. Claro, entonces es cuando entiendes que si Halifax se queda en 1940 siendo primer ministro en vez de Churchill, las cosas hubieran sido completamente distintas, porque eso era, o sea, Hitler no entendía cómo Gran Bretaña no se aliaba con él, dejarme a mí el continente europeo y quedaros vosotros con el resto del mundo. Era una oferta muy tentadora, hasta el punto de que a Halifax le pareció bien, pero es Churchill el que dice ni hablar, con este tío a ningún lado, vamos hasta el final contra él, cuando dice eso de lucharemos en la tierra, en el mar, en las playas, en todos sitios. Y esa es la cuestión. Entonces, toda esa estrategia de Hitler, ¿por qué deja que el ejército inglés escape en Dunkerque? O sea, todo eso no se entiende si tú no lees Mein Kampf. En el momento en que la violencia tiene objetivos políticos, por muy inmoral que sea, para poder combatirla tienes que entender cuáles son esos objetivos, porque una parte de cualquier estrategia que tenga como finalidad vencer es negarle al enemigo la consecución de sus objetivos. Negándole la consecución de sus objetivos le estás ganando. Eso es al margen de luego las consideraciones morales, luego el derecho penal y los crímenes y a quién tenga que ir a la cárcel y quién no tenga que ir. Pero los libros, por Dios, los libros no hacen daño a nadie. No, a ver, yo como editor me haría muy feliz pensar que los libros son capaces de modificar la historia. Y a veces en parte lo son, pero solo en parte. Yo no creo que porque publiques un libro, eso a ese libro y a la lectura de ese libro le puedas atribuir, de ese libro además en concreto, males como los que están en el pasado. O sea, el que normalmente los que van a hacer eso, y lo demuestra el propio Tercer Reich, son más bien taraos ya de que vienen de casa con la tara, digamos, no es eso. Y no es precisamente, digamos, la élite nazi no destaca, aunque leyeran de una manera muy sesgada, pero no destacan porque fueran grandes intelectuales. O sea que eso sería una disculpa, yo no creo que se le pueda achacar a la reedición el que eso vaya a provocar males mayores. Y de hecho, bueno, pues el popurrí, hablando de Mi lucha de Hitler, es un popurrí que lo que hacía era buscar pruebas o digamos leer cosas que corroboraran sus tesis previas. Eso no es una actitud intelectual. Yo si me encuentro con un libro que cae en mis manos por las circunstancias que sean o me lo recomiendan y hay cosas que contravienen lo que yo pienso, hombre, le daré una pensada, por lo menos, la verdad, o intentaré hacerlo así. Yo estoy con Ricardo en eso. A mí me parece que el más listo de todos, sin ser tampoco la paloma azul, y el que más sabía de todo, sin tampoco haber estudiado mucho, era precisamente Hitler. Y eso se demuestra en Mein Kampf. O sea, como estratega, era una estratega notable. No era Napoleón, ni era César, ni era Alejandro, pero chico, era un tío que ve bien. Pero, por ejemplo, siempre se dice, cualquier chaval que se haya interesado por la Segunda Guerra Mundial sabe que el gran error de Hitler fue invadir Rusia. Si tú te lees Mein Kampf, tú te das cuenta que no podía hacer otra cosa más que invadir Rusia, porque toda su obsesión era el Lebensraum, el espacio vital, y el espacio vital estaba en el este, con lo cual no le quedaba más remedio porque aquella guerra estaba montada para al final invadir Rusia. Si no iba a invadir Rusia, no tenía ningún sentido nada de lo que se hizo. Claro, era su objetivo, claro, expandirse hacia el este. Hacia el este era la idea que le obsesionaba. Bueno, pues Emilio y Ricardo, muchas gracias. Un ti, placer como siempre. Muchas gracias. Y ya saben que a finales de enero, pues en España estará publicada de nuevo una edición crítica de Mi lucha, el libro autobiográfico de Adolf Hitler. Como decía hace poco Federico, quizá la mejor forma de que nadie se entere de nada es publicarlo en un libro. Bueno, no sé cómo vieron este documental, por favor. ¿Alguien que opine? Licenciado, a mí me gustaría opinar, y yo creo muy acertada la opinión de estos dos historiadores al hecho de, o sea, hay peores libros que están publicados en la actualidad y creo que va a depender mucho del criterio con el que las personas analicen estos libros, pero no se debería de prohibir su publicación, no es como negar hasta cierto punto eh, parte de la historia. Eh, no podemos ocultar que el libro existe y pretender hacerlo no va a evitar que
pues, que sigan surgiendo estos grupos de alguna u otra manera, y creo que la mejor manera es pues presentarlo tal cual y procurar que las personas que lo lean pues tengan un juicio crítico, ¿no? El miedo a que pueda surgir otro tirano o otro Hitler, ¿no? Al leer este libro, creo que existe con o sin el libro en las estanterías. Creo que puede llegar a darse, y realmente la prohibición de la publicación y la impresión de estos libros no evita. Hay, como le digo, hay peores libros que pues están al alcance de todos y no se prohíben. Literal, hay manuales de cómo llevar a los países a la ruina, literal, y pues siguen ahí publicados, ¿no? Entonces, creo muy interesante este video. Eh, yo en una oportunidad traté de escuchar un audiolibro precisamente de mi lucha. Debo decir que lo perdí de vista porque creo que lo borraron de donde lo estaba escuchando y ya nunca lo comprendí, nunca lo terminé de entender realmente, y realmente no, digamos, no cambió mi manera de pensar, ¿no? Creo que depende mucho de los principios de las personas para poder tener un juicio crítico sobre esta lectura. Muchas gracias, Gabriel. Si ustedes quieren leerlo, está en PDF, ¿verdad? Lo pueden encontrar en Google, está en cualquier... hay varios sitios que lo tienen y pues que se puede leer, no hay ninguna restricción para leerlo. Ahora, por ahí hay ciertos temores. Obviamente un libro tiene un impacto bastante fuerte dependiendo del contexto en el cual se publica. Y Mi lucha sale en un contexto en el que en Alemania pues estaban pensando, nunca había pasado el nacionalsocialismo obviamente, sino que era la primera vez que iba, que había también otros dispositivos para crear esta horda fanática, este grupo de gente que iba a leer el libro y que iba a actuar. Pero había toda una maquinaria detrás. El libro per se, digamos, el libro en sí, no sé, también es, ahí sí, Gabriel tiene toda la razón, ¿verdad? Es un libro como tal, no es capaz de movilizar tanto, aunque por ahí sí puede pasar que hay alguna, como es un llamado a la acción, el libro, si ustedes lo leen, tiene varias claves que llaman a la acción y que llaman a movilizarse, llaman a atacar ciertas cosas. Si alguien descuidado lo lee, sí puede, como me dijo un profesor de filosofía en la secundaria, yo le pregunté, mire, ¿por qué no leemos a Nietzsche aquí en el cuarto y quinto curso? Entonces me dice, porque ustedes se van a ir a rapar y van a salir con un cuchillo a tratar de matar judíos, porque va a haber una mala comprensión de la lectura. Y en el caso de Mi lucha, pues es abiertamente antisemita, abiertamente militarista, y es un libro, es un manual, digamos, de guerra, si uno lo quiere ver así. Entonces, si alguien que no está todavía, creo, maduro para comprender esas cosas, independientemente de la edad, sí va a tener cierto impacto. Por ahí alguien me decía, bueno, entonces también que prohíban el manifiesto del Partido Comunista, o que también prohíban lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. Hay un libro que es un libro ruso, que escribe un revolucionario ruso a principios del siglo XX. Es muy buen libro, pero en ese libro hasta indica cómo tienen que protegerse de los espías, cómo tiene que fabricar una bomba, una molotov o cosas así, ¿verdad? Entonces es como un manualito de guerra, pero es una guerra urbana. Y el libro pues lo venden incluso en Editorial Siglo XXI o en otras, no sé qué otra editorial lo tenía, pero una editorial mexicana. También hay libros sobre la guerra en Guatemala, como El trueno en la ciudad de Mario Payera, si lo has leído alguna vez, es un libro genial, muy bueno, no tiene nada que envidiarle a ninguna novela policíaca, ¿verdad? Pero son cosas reales de lo que pasó en el país, cómo fueron los ataques en contra de los reductos guerrilleros, varias... eh, la utilización de armamento, cómo planeaban atentados. Era muy interesante. Y es sobre esto, ¿verdad? Y no es prohibido. Bueno, en Guatemala fue prohibido y ahora, paradójicamente, la universidad que la tenía en su biblioteca disponible era la Universidad Francisco Marroquín. Entonces ahí pude bajarlo para leerlo. Pero son libros así, importantes, interesantes. Ahora creo que Mi lucha, más allá del contenido en sí, es lo que significa para algunas víctimas
de la guerra, ¿no? Y obviamente mientras estén vivas se respeta esa memoria. Pero ahora, pues que ya pasó el tiempo, 70 años ya es suficiente para depurar todo eso. Considero que no habría problema. Era lo que decían los historiadores, pero un libro como tal no hace ni deshace, aunque puede generar algo, ¿no? Dice, con las redes sociales ahora los discursos de odio están a todo alcance y discursos más modernos y actuales. Eso dice Freddy. Y fíjense que en las redes sociales también hay ahora una veda para estos discursos, ¿verdad? No es tan sencillo prodigar un discurso de este tipo. Hasta hace unos años sí se podía, pero ahora ya no. Mira, ya incluso hay algunas regulaciones en las redes sociales abiertas, pero en las privadas sí se puede hacer ese mundo que todavía no es, que todavía está oculto, ¿no? El de WhatsApp y Telegram y de estas cosas. No sé si alguien más quiere opinar, por favor. Bueno, entonces vamos terminando por el día de hoy.